en el altar. Quedas tu cuerpo y sangre juntamente al alma. A los hombres paz, gloria, gloria, a Dios en el cielo y en la tierra. A los hombres paz, Señor Dios, nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo. Piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu y gloria de Dios Padre. Amén, amén, Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. amén. Pueden sentarse, escuchemos la palabra de Dios, los que puedan. La primera lectura del profeta Isaías nos presenta la figura del siervo, con unas características concretas mostrándonos la raíz de su ser, la fuerza del mismo Dios que le empuja a una misión de liberación con su pueblo. Atentos, escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo, y restablezca las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Señor. Hijos de Dios, glorifiquemos al Señor haciendo su voluntad. Por ello, con amor y respeto, démosles nuestras alabanzas y adoración, respondiendo al salmo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En la segunda lectura, San Pablo eligió por Cristo a ser apóstol. Saluda a la comunidad de Corintio, iglesia con un sentido profético, llamándoles a ser santos y a dar testimonio de la santidad de Dios en cualquier lugar y momento de la vida. Atentos, escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, a los consagrados por Cristo Jesús, a los santos que Él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, sean con vosotros. Palabra de Dios. El Evangelio nos presenta a Juan el Bautista, que reafirma el testimonio sobre la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, reconociéndolo a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puestos en pie, escuchemos el Santo Evangelio entonando el canto del Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Reverendo Padre Roberto, que concelebra la Eucaristía en esta tarde y párroco de esta parroquia. Un saludo también al Padre Mario y al Padre Francisco. Agradecer la oportunidad de estar compartiendo con ustedes las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Y se me ha invitado a compartir una enseñanza relacionada sobre todo con la familia dentro de esta Eucaristía en el segundo domingo del tiempo ordinario, donde se nos hace esa revelación de Jesucristo. Jesucristo ha venido a quitar el pecado del mundo. Jesucristo, con su vida, con su pasión y su resurrección, ha venido a quitar el pecado que hay en cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar en torno a este tema, la reconciliación en la familia. La importancia de la reconciliación en la familia. Hace algunos años, cuando nos saludábamos, después de decir qué tal, cómo está, uno decía bien, gracias. Y la pregunta que seguía era: ¿y la familia qué tal? ¿Y la familia qué tal? Y casi siempre, por educación, por urbanidad, respondíamos bien, muchas gracias. Esta noche, queridos hermanos, si nos preguntáramos acerca de nuestra familia, ¿cuál sería la respuesta? Esta noche, si preguntáramos acerca de cómo está no solamente nuestra familia, sino la familia en general, ¿cuál sería la respuesta? Sabemos perfectamente que así como se encuentra la sociedad, se encuentra la familia. Que la sociedad es el reflejo de la familia
Si la familia anda bien, la sociedad andará bien. Si la familia se encuentra en paz, la sociedad se encontrará en paz. Por lo tanto, la respuesta es obvia. No cabe la menor duda de que la familia no anda bien. No cabe la menor duda de que en la familia hay sombras. No cabe la menor duda de que nuestras familias están pasando momentos difíciles, momentos de crisis. Esa realidad tan importante que los obispos en la conferencia de Aparecida la llamaron el tesoro para los pueblos de América Latina. Esa realidad de la familia que los obispos también la llamaron el patrimonio, es decir, una realidad importante que debemos cuidarla y por la cual también debemos preocuparnos y debemos hacer algo. Esta noche voy a desarrollar la enseñanza en 3 puntos que los considero importantes. Voy a introducir el tema, sobre todo recordando que el propósito de aquellos que se casan, de aquellos que forman un hogar, es alcanzar la felicidad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para que fuéramos felices. Dios nos creó para que fuéramos felices, y cuando ustedes que ya han formado una familia, ustedes que ya tienen algunos años de el matrimonio, que ya tienen sus hijos, se casaron, la finalidad, lo que los motivó fue precisamente ser felices. Para eso se casa la gente, para eso se forma una familia, para eso se constituye un matrimonio. ¿Para qué? Para ser felices. Pero por la misma experiencia sabemos que un tiempo después, muchos, por no decir la gran mayoría de los matrimonios, van experimentando dificultades, van experimentando adversidades, problemas y soluciones y situaciones que si no se solucionan van en detrimento de la misma familia. Y cuántas veces, queridos hermanos, los hogares se convierten en ring, se convierten en lugares de discusión, se convierten en lugares de peleas, se convierten en lugares donde se hiere y se lastima. ¿Qué es entonces lo que sucede, queridos hermanos? ¿Por qué no puede haber paz? ¿Por qué hay muchos corazones donde no hay paz? ¿Por qué hay muchas familias donde hay heridas, donde hay laceraciones interiores, donde también hay corazones que están sangrando? La respuesta es que no hemos encontrado la reconciliación, no hemos encontrado el camino para volver a ese amor primero, no hemos encontrado el camino. ¿Para qué? Para poder vivir el perdón y la comprensión. Veamos entonces en esta noche esos 3 elementos que son importantes, esos 3 tipos de reconciliación en la familia. El primero es la reconciliación con Dios. ¿Cómo poder superar esas circunstancias? ¿Cómo poder superar las dificultades? ¿Cómo poder superar las heridas? ¿Cómo poder superar esos problemas o con los cuales toda familia se encuentra? En primer lugar, la reconciliación con Dios. Nos hemos
nos hemos separado de Dios, nos hemos divorciado de Dios. Cuando abrimos el libro del Génesis, en los primeros capítulos encontramos ese proyecto tan hermoso, ese proyecto tan maravilloso de Dios para con el hombre, para con el matrimonio y para con la familia. Cuando abrimos las primeras páginas de la Biblia, encontramos como Dios creó al hombre, creó a la mujer, a imagen suyo los creó, varón y mujer los creó, los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos. Ese es el proyecto de Dios, ese es el plan de Dios. Y el autor sagrado, de una manera muy poética, nos dice de que el hombre vivía en paz consigo mismo, a tal punto que ni siquiera se daba cuenta que estaba desnudo. Y el autor sagrado nos dice de cómo el hombre vivía en esa buena relación con su cónyuge cuando Dios la crea de la costilla, y el hombre, verdad, despierta, dice: esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Y el autor sagrado nos dice cómo, verdad, el hombre hablaba con Dios, Dios bajaba, el hombre platicaba con Dios, el hombre tenía una buena relación con Dios. Ese es el proyecto de Dios, que el hombre viva en paz consigo mismo, que el hombre viva en paz con el otro y que el hombre viva en paz con Dios. Pero a partir del capítulo 3 aparece el tentador. A partir del capítulo 3 aparece aquel que no quiere la felicidad del hombre. Aparece aquel que quiere destruir el proyecto de Dios. Aparece aquel que siembra la cizaña, que siembra el descontento, que siembra la división, es decir, Satanás. Y el proyecto de Dios se viene abajo. Y el proyecto de Dios, el hombre, por el mal uso que hizo de la libertad, lo va a echar a perder. Pero Dios no lo va a abandonar al poder de la muerte. Pero Dios no lo va a dejar solo, y por eso precisamente va a enviar a su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, el Dios creó, por lo tanto, nuestros primeros padres en esa comunión, en esa buena relación. El pecado lo va a cambiar, el pecado lo va a destruir, el pecado va a herir el corazón del hombre. Y cuando Dios lo busca, ¿qué es lo que hace el hombre? Se esconde. Y cuando Dios lo busca, ¿qué es lo que el hombre hace? Le tiene miedo. El pecado lo lleva a esconderse de Dios. El pecado lo lleva a tenerle miedo a Dios. Y aparecen dos acusaciones cuando Dios lo interpela. Esa acusación es: verdad, esa mujer que vos me diste es la culpable de que yo haya comido de ese árbol del bien y del mal. Y en segundo lugar, también la culpa es de Eva. Fue la mujer que vos me diste la culpable de que yo haya pecado, la culpable de que yo te haya fallado. Ya, queridos hermanos, desde los comienzos el hombre o al hombre le cuesta aceptar la culpabilidad. Al hombre le cuesta aceptar con responsabilidad que él es culpable. Sabemos perfectamente que en nuestra realidad eso se hace presente. Nos cuesta aceptar que somos culpables de muchas situaciones. Cuando aparecen los problemas en el matrimonio,
cuando aparecen los problemas en el hogar, cuando aparecen las crisis en el hogar, qué difícil es aceptar que somos culpables. Lo primero es echarle la culpa al otro. Lo primero es echarle la culpa a los hijos. Lo primero es echarle la culpa al cónyuge. Lo primero es echarle la culpa a nuestros padres o a cualquiera. ¿Por qué? Porque el hombre pareciera que por naturaleza le cuesta aceptar su responsabilidad. Queridos hermanos, muchas familias lamentablemente hoy en día, a consecuencia de ese pecado, también viven huyendo de Dios, viven alejadas de Dios, viven en una realidad que se llama el neopaganismo, es decir, muchas se confiesan cristianas, un cristianismo puramente intelectual, pero su manera de vivir es puramente pagano. ¿Cuántas familias viven lejos de Dios? ¿Cuántas familias viven huyendo de Dios? Ni siquiera somos capaces de poder cumplir ese mandamiento de la Santa Madre Iglesia de participar el día domingo en la Eucaristía. No vivimos bajo la bendición de Dios. Queridos hermanos, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 11, versículos 26 y 27, nos dice: hoy pongo delante de ustedes el bien y el mal, el agua y el fuego. Hay que tomar una decisión. Muchos hogares no viven bajo la bendición de Dios, y eso se manifiesta a través de esa falta de reconciliación, y eso se manifiesta a través de esa separación de Dios, de esa separación entre ellos y de esa crisis interna en la cual viven muchos miembros de la familia. Lamentablemente, queridos hermanos, esa es la situación de nuestras familias. ¿Qué ha sucedido? Han elegido el mal, se han quedado desprovistos de cualquier elemento que les ayude a fortalecerse en la presencia de Dios. Queridos hermanos, en esta noche precisamente veamos la necesidad que tenemos de reconciliarnos con Dios, de volver al camino de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de no escondernos de Dios, de no elegir el mal, de no elegir el fuego, de no elegir la maldición, sino la bendición. Esa paz del corazón que solamente Dios puede dar, pero para ello se necesita sacar el pecado. Cuando Dios entra en la casa de Zaqueo, cuando Jesús entra en el corazón de Zaqueo, Zaqueo se convierte. Zaqueo hace, propósitos. Zaqueo toma decisiones en su vida de devolver lo que se había robado, de devolver lo que no le pertenecía, es decir, saca de su corazón la maldad y el pecado, y es hasta entonces cuando llega la bendición a ese hogar. Si queremos que llegue la bendición a nuestro hogar, si queremos que llegue Jesucristo a nuestro hogar, si queremos que llegue el bien, que es lo primero que debemos hacer, sacar el pecado, reconciliarnos con Dios, no huir de Dios, buscar a Dios. Esa es la primera reconciliación con Dios. La primera reconciliación consiste en buscar a Dios, en abrirle las puertas
de nuestro corazón al Señor. Queridos hermanos, eso solamente lo puede hacer el Señor. La conversión solamente es obra de Dios. La reconciliación solamente es obra de Jesucristo. Es lo que Él ha venido a hacer, a restablecer esa situación que por el pecado el hombre echó a perder. Ahora bien, nos preguntamos en esta noche, ¿estamos reconciliados con Dios? ¿Tenemos buena relación con Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Le hemos abierto las puertas de nuestro corazón al Señor? ¿Es Él de verdad el Señor de nuestra vida? ¿O todavía está en la puerta tocando, esperando a que nosotros le abramos para que entre? Segundo, la reconciliación entre los miembros de la familia. Queridos hermanos, si la reconciliación con Dios es importante, también lo es la reconciliación entre los miembros de nuestra familia. Porque encontramos familias divididas, porque encontramos matrimonios separados, porque encontramos familias lastimadas, familias dañadas, sobre todo por el pecado. Ya decíamos al inicio que cuando las personas se casan para ser felices. Amén. ¿Para qué se casan las personas? Para ser felices. Para ser felices. Siempre que tengo la oportunidad de celebrar una boda, yo me quedo fijamente mirándolo a los ojos y les pregunto qué es lo que ustedes quieren, y siempre me dicen: Padre, nosotros estamos aquí porque queremos la felicidad, porque queremos ser felices. Queridos hermanos, pero a veces hay personas que se casan con un desconocido o con una desconocida, y un tiempo después pareciera que es otra persona, la que está ahí, una persona distinta con la cual se casaron. Y hay personas que dicen: es que no era así, es que él era diferente, es que ella no se comportaba de esta manera. ¿Y por qué sucede esto, queridos hermanos? Porque no hay un conocimiento. Pero también cuando se casan, no llegan solos al hogar, no entran solos a la casa, entran con sus padres, entran con su familia, entran con su historia, entran con su infancia, entran con todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Y cuántos van heridos desde que estaban pequeños? Queridos hermanos, ¿cuántos han sido lastimados? ¿Cuántos han sido heridos precisamente en el ámbito de su familia? La familia que debe ser para crecer, la familia que debe ser ese ambiente donde se aprenden los valores morales, los valores espirituales, los valores cristianos. Lamentablemente es el lugar donde muchos han sido lastimados. ¿Cuántos han crecido con traumas? ¿Cuántos han crecido con complejos? Y cuando se casan, llevan toda su historia al hogar. Y ya estando ahí, entonces comienzan a sacar lo que realmente son. Sobre todo, hermanos, cuando no hubo un verdadero noviazgo. Sobre todo cuando el noviazgo se vivió con máscaras. Hay un dicho que se expresa que cuando el noviazgo es una comedia, el matrimonio es una tragedia.
Cuando en el noviazgo hay máscaras, cuando en el noviazgo se trata de presentar la mejor faceta, las cualidades, todo lo bueno, ¿qué es lo que sucede? Después vienen los problemas, después vienen las dificultades. ¿Por qué? Porque se conocen las miserias, porque se conocen las faltas, y si no hay una verdadera madurez, difícilmente se va a poder superar todo eso. Queridos hermanos, muchos llegan a formar una familia con un corazón herido. Muchos llegan a formar una familia con un corazón lastimado, y cuantos todavía sangrando. De la abundancia del corazón hablan los labios. De lo que hay en nuestro corazón hablan nuestros labios. Lo que expresamos a través de las palabras no es más que lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y cuántas veces, hermanos, lo que salen son ofensas. Lo que sale de nuestros labios es una herida. En vez de edificar, destruimos. En vez de ayudar, estorbamos. En vez de colaborar, somos un impedimento. De lo que hay en nuestro corazón hablan nuestros labios, y nos preguntamos qué es lo que hay en nuestro corazón. Y nos preguntamos qué es lo que sale también de nuestros labios, y no siempre son palabras que edifiquen. Hay un refrán que dice que a veces se es candil de la calle y oscuridad de la casa. Candil de la calle y oscuridad en la casa. Aquellos que deberían recibir de parte de nosotros un buen trato son los miembros de nuestra familia. Aquellos a quienes les deberíamos ayudar, porque son los más cercanos, son nuestra familia. Pero eso, queridos hermanos, no siempre es así. ¿Cuántos afuera somos buenas personas? A veces yo les digo a los hermanos que hay comunidades, ¿verdad? Que hay movimientos donde hay hermanos bien entregados, servidores, abnegados, dejan hasta de comer, se sacrifican, en fin, pero en la casa no colaboran en nada. En la casa no ayudan en nada. Ahí se cumple, por lo tanto, lo que dice este refrán: nos convertimos en candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Aquellos a quienes nos deberíamos acercar, nos distanciamos de ellos. Como Adán y Eva, en vez de acercarse a Dios, se distanciaron. En vez de alejarse de la serpiente, se acercaron, la escucharon y la obedecieron. Queridos hermanos, a quienes más nos deberíamos acercar es a nuestros hijos. A quienes más nos deberíamos acercar es a nuestro cónyuge. ¿Para qué? Para poder superar las dificultades, las adversidades, y sobre todo para poder reconciliarnos. Creo que todos hemos escuchado acerca de la historia de José. José el soñador, uno de los hijos de Jacob, aquel que lo iban a matar sus hermanos, pero luego terminaron vendiéndolo a unos ismaelitas, y José terminó en un buen cargo allá en Egipto. Se convirtió en el hombre más importante después del faraón. Cuando llegan sus hermanos, impulsados por el hambre, entonces José comienza a recordar lo que le hicieron sus hermanos. Entonces José comienza a recordar que lo querían matar. José comienza a recordar que lo iban a meter en un pozo. José comienza a recordar la historia, la envidia de sus hermanos
y entonces meterá unos objetos escondidos en las pertenencias de sus hermanos para que así los acusen de ser ladrones. Él dice que solamente quería darse cuenta si todavía vivía su padre y el hermano menor, pero en el fondo José no había sanado. En el fondo José todavía tenía resentimiento, y luego, ¿qué será necesario para que José sane su corazón? Nos dice la palabra de Dios que José lloró y abrazó a sus hermanos. Queridos hermanos, para poder lograr la reconciliación con nuestros familiares, necesitamos llorar. ¿Qué significa llorar? Llorar significa arrepentirse. Lo que hizo el carcelero, capítulo 16, libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que hizo el carcelero? Le lavó las heridas a Pablo y a Silas. También nosotros, queridos hermanos, debemos lavar las heridas, es decir, ayudar a que cicatrice ese daño que hemos hecho con nuestras palabras, con nuestras acciones y, por qué no decirlo, también con nuestras omisiones. Es importante, queridos hermanos, llorar. Es triste cuando no reconocemos el daño que hemos hecho. Es triste cuando no reconocemos que nuestro mal ejemplo es el que ha ofendido a nuestros mismos familiares. Es triste, queridos hermanos, pero también nos dice la palabra que además de llorar, se acercó y los abrazó. Hay muchas familias que están distanciadas. Hay muchos matrimonios que están distanciados, aunque vivan bajo el mismo techo y duerman en el mismo lecho, pero están distanciadas, están separadas. Hermanos, ya no hay comunicación, lamentablemente. Hay hogares donde cada quien vive en su mundo. Hay familias que a veces sentados en el mismo lugar, pero ya no se hablan, ya no quieren comunicarse, ya no quieren entenderse. A veces yo le digo que hay matrimonios y que hay familias donde el único lenguaje que utilizan es el lenguaje del saxofón y del trombón. Mira, mi amor, tal cosa, ajá y eje. Y ahí no pasan. O hay otros que utilizan de razoneros a los hijos. Anda a decirle a tu nana, anda a decirle a tu tata. ¿Por qué? Porque ellos no se acercan, porque ellos no se hablan. Hay esposos que no se hablan. Hay esposos que no se dirigen la palabra. Hermanos, de verdad, yo no sé cómo hacen para dormir en la misma cama si son enemigos. Mire, ¿no les da miedo que se vaya a levantar uno de los dos en la noche y vaya a agarrar un cuchillo? ¿No les da miedo? Ya se acostumbraron a dormir con el enemigo. Están distanciados, están separados. Hijos que no le hablan a sus padres, hijos que no le dirigen la palabra a sus padres, padres que creen que no hablándoles a sus hijos van a resolver los problemas, y eso, queridos hermanos, lo único que hace es agrandarlos. Esta noche examinémonos y reflexionemos cuánta necesidad hay de reconciliarnos entre los miembros de la familia. Y tercero, es necesario reconciliarnos con nosotros mismos. Mire, hermano, la reconciliación en la familia pasa primero por la reconciliación con Dios, por la reconciliación con los demás miembros de nuestra familia.
y también por la reconciliación con nosotros mismos. ¿Y eso qué significa, Padre? Significa, queridos hermanos, que algunos todavía no nos hemos perdonado. Que hay algunos de nosotros que aunque nos confesemos, pero todavía no nos hemos perdonado. Aquellas miserias que cometimos cuando éramos pequeños, aquellas faltas que cometimos quizá bajo efectos de licor, bajo efecto de la droga, bajo efecto de la marihuana. Hermanos, hay personas que todavía no se han perdonado, y una manifestación de esa falta de autoperdón es que siempre confiesan el mismo pecado. Todavía no se han perdonado. Hermanos, el pasado ni Dios lo puede cambiar. Querer cambiar el pasado es como querer ablandar o botar una pared con la cabeza. Nos hacemos daño, nos lastimamos y la pared nunca la vamos a poder mover. Eso es lo que sucede cuando no hemos sido capaces de perdonarnos. Decía San Agustín: conócete, acéptate y supérate. Conócete, acéptate y supérate. Queridos hermanos, es necesario conocernos, claro que sí, nuestras cualidades, nuestras virtudes, pero también conocer nuestras miserias, nuestros defectos y nuestras faltas. Luego, aceptarnos. El Señor nos acepta. Claro, nuestro pecado no lo acepta, pero a nosotros no solo nos acepta, sino que también nos ama. Y luego superarnos. Y luego hacer todo lo posible para crecer y para ser mejores. Hermanos, nos preguntamos en esta noche: ¿de verdad nos amamos nosotros? El mandamiento dice amar a Dios y al prójimo como a uno mismo, como a nosotros mismos. Que no se nos olvide que ese amor debe ser hacia arriba, hacia Dios, de manera horizontal hacia los hermanos, pero hacia adentro, hacia cada uno de nosotros. Es necesario reconciliarnos. Es necesario, hermanos, reconciliarnos con nosotros mismos. Es necesario en la mañana mirarnos al espejo y decirnos: me perdono por mis miserias, por mis faltas, me perdono por tantas cosas que yo no puedo cambiar. Solamente así una persona que ha experimentado el autoperdón va a poder ser instrumento de ese perdón hacia los demás. Si no, seremos como un cántaro agrietado donde el agua, que es el amor de Dios, no se va a retener. Hermanos, el hijo pródigo no quería aceptar el perdón de Dios. Trátame como a uno de tus criados. No quería aceptar la condición de ser hijo de su padre. No quería aceptarlo. Fue precisamente hasta que aceptó esa condición que entonces va a llegar el perdón, el amor y la misericordia. Hasta que aceptó la fiesta. Esta noche vamos a pedirle al Señor que nos ayude, queridos hermanos, que nos ayude a estar en paz con Dios, que nos ayude a estar en buena relación con Dios, que nos ayude a estar en buena relación entre los miembros de nuestra familia, y que nos ayude también a estar en esa buena relación con nosotros mismos. Finalmente, queridos hermanos, la importancia de la comunicación es la única forma de poder resolver nuestros problemas. Es la única forma de poder superar tantas situaciones difíciles
por las cuales atraviesa hoy nuestra misma familia. Jesús con la samaritana, solamente platicando, como dice esa sabiduría popular, platicando se entiende la gente, platicando también nos vamos a entender, sobre todo en el ámbito de nuestra familia. Hermanos, que esta noche la palabra de Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos después de la Eucaristía a tener un momento también de oración. Vamos a tener un momento de encontrarnos con Jesús, de pedirle que llegue a nuestra vida, de pedirle que llegue a nuestro corazón. Solamente el Señor puede producir cambio en nosotros. Nadie más nos puede cambiar y nosotros no podemos cambiar a nadie. Podemos ser instrumentos, podemos ser medios, podemos llevar la palabra, el mensaje y el testimonio, pero el único que produce cambios en el corazón se llama Jesús. El único que produce cambios en nuestras familias se llama Jesús. El único que puede producir ese cambio en nuestra relación con Dios se llama Jesús, y para eso precisamente vino a justificarnos, a establecer esa buena relación con nuestro Padre Dios. Hermanos, vamos ahora a pasar a la segunda parte de la celebración eucarística. El Señor se hace presente aquí en la mesa del altar. Es el Cordero de Dios que no ha venido a cubrir el pecado. A veces decimos, me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no cubre. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Que esta noche pues dejemos que esa sangre caiga sobre nosotros. Dejemos que ese sacrificio de Cristo actúe en cada uno de nosotros, y después de la Eucaristía experimentemos esa paz, experimentemos ese gozo y experimentemos esa reconciliación que tanta falta hace en nuestra familia. Lo que la palabra nos ha dicho, el sacramento lo hace presente. Lo que el Señor nos ha anunciado en el Evangelio, ahora se hará vida en la mesa del altar. Jesucristo, el Cordero de Dios, se hará presente bajo la apariencia del pan y del vino. Oremos, hermanos, por nuestras familias. Oremos, hermanos, por aquellas familias que están pasando momentos muy difíciles, momentos de crisis, separaciones, divisiones, enfermedades, heridas, familias lastimadas, ofendidas. Que así sea, y que con la gracia de Dios y la intercesión de la Santísima Virgen María tengamos matrimonios santos, para que así podamos obtener familias santas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De pie, por favor. Vamos en esta noche a renovar nuestra fe cristiana católica, así como el día del bautismo. Por lo tanto, les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo nuestro Señor, que nació, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Y ustedes creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Ahora repitan, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a elevar nuestras súplicas y nuestras oraciones a Dios Padre Todopoderoso.
A cada una de las peticiones responderemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia Universal, el Papa Francisco, sacerdote, diáconos y otras personas consagradas para que proclamen que Jesucristo es el ungido por el Espíritu, a ejemplo de él, anunciar la salvación del mundo entero, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Por todos nuestros hermanos migrantes que cada día dejan nuestro país buscando mejores condiciones de vida para que sientan la compañía de Jesús y en el camino se les sean respetados sus derechos, oremos. Padre, escúchanos. Por los hombres y mujeres que gobiernan los pueblos, los puestos de dirección en asociaciones e instituciones, para que busquen con empeño el bienestar y progreso para todos, oremos. Padre, escúchanos. También oramos por nuestros hermanos difuntos, Elvia Luz Gómez por sus 20 años de muerte, Jorge Alberto Gómez por 15 días de muerto, y en acción de gracias por el cumpleaños de Sandra Muñoz y Ronnie Fajardo, por la sanación de cáncer de Fátima Lisette López y por la salud de Concepción Rivera, oremos. Padre, Padre, escúchanos. escúchanos. Pidamos también en esta noche por nuestra familia, sobre todo si está pasando momentos difíciles. Oremos por aquellas familias también que se encuentran en crisis, que están pasando desiertos, para que el Señor manifieste su amor, su poder, y logremos la reconciliación con Él entre los miembros, y con cada uno roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pidamos también por los enfermos, por aquellos que sufren en los hospitales, por aquellos que llegada la noche se sienten solos, tristes, abandonados, para que el poder de Jesús sacramentado llegue hasta ellos, encontrando la sanación del cuerpo y del espíritu, oremos. Padre, escúchanos. Dios Padre Santo, todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, presentemos el pan y el vino. Los niños que empiezan la vida, los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan.
Porque hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Los que deseen pueden permanecer de pie. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos
paz tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de participar de esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ángel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, todos somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, que nos ama y que quiere que nos amemos con ese mismo amor. Vamos en esta noche a dirigirnos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, nos damos un saludo de paz. La paz esté con vosotros, que con vosotros siempre, siempre esté la paz. Gritemos paz siempre al mundo, gritemos paz siempre al mundo, gritemos paz siempre al mundo, que mi saludo llegue hasta ti. Cordero de Dios, Cordero
hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de esta comida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida.
ese pedacito de pan. Gracias, Jesús, porque te quedas vivo para cada uno de nosotros. Te pedimos que habites en el sagrario de nuestro corazón, que nos llenes de tu presencia, que ahora que estamos recibiendo tu cuerpo, tu sangre, podamos experimentar tu amor, podamos sentir tu misericordia para con cada uno de nosotros, porque creemos firmemente que estás ahí, que nos has venido a buscar para que seamos también testigos de tu palabra, pescadores de hombres, y podamos llevarte a ti almas que solamente te pertenezcan. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Bendito seas. Has venido a la orilla, has buscado ni a sabios ni a ricos, solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oh, en Jesús yo creo firmemente que por mi bien estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente